postdoctorado dentro de nuestras casas superiores de estudio, dentro de nuestras universidades, independientemente de la carrera que uno pueda tener. Es muy importante que podamos utilizar de manera adecuada lo que es la redacción científica. Dos, vamos a ver lo que son la redacción de informes científicos. Toda investigación pues se traduce en un informe, en un reporte de investigación y por supuesto que ese elemento es importante para desarrollarlo. El tercer tema que lo vamos a tocar en esta tarde es el uso de las normas APA en la redacción científica. Entonces, para iniciar a manera de reflexión, universidad que no investiga no es universidad y si no publica, pues sencillamente no existe. Son palabras algo crueles, algo un poco duras, pero diríamos, en esencia, es la realidad del propósito de las universidades. Entonces, las universidades que deben promover la investigación, pero no solo la investigación, sino también deben promover la publicación de esas investigaciones. Y se promueve a partir de este tipo de eventos, cuando se apoya, se profundiza, se fortalece los procesos investigativos, los procesos de redacción de lo que son los informes científicos y, por supuesto, la publicación. Por ello, me satisface de verdad, de corazón, que a partir de la decanatura, a partir de la facultad, que se puedan propiciar este tipo de eventos. Y como estudiantes, como egresados, pues hay que sentirnos felices que nuestras autoridades puedan propiciar este tipo de eventos que fortalecen la investigación. Entonces, vamos a ver lo que es la redacción científica y la redacción académica. ¿Qué es o qué entendemos por redacción científica? La redacción científica es una investigación estructurada y escrita por investigadores. En otras palabras, la redacción científica es la forma de presentar un informe o los resultados de una investigación. Por supuesto que hay que cumplir ciertos requisitos, ciertas estructuras para que este informe tenga una adecuada presentación. Entonces, siempre que hablemos de la redacción científica, vamos a hablar de los escritos o los resultados, las formas de presentar la sistematización de los resultados de la investigación. ¿Cuál es el objetivo de la redacción científica? Básicamente, su objetivo de la redacción científica es la creación del conocimiento a partir de la revisión bibliográfica respecto a un determinado tema de investigación. Entonces, su objetivo es comunicar determinados resultados de una investigación a partir de escritos. Posteriormente vamos a ver qué tipos de informes de investigación se utiliza en la redacción científica. Entonces, lo importante para puntualizar, redacción científica es la forma de escribir y presentar los resultados de una investigación. ¿Cuáles deben ser las características de la redacción científica? Primera característica, la originalidad. Es decir, que no debe ser copia de otro trabajo.
¿no es cierto? Sino debe ser esa investigación, ese trabajo debe ser originalidad, debe tener la característica de ser original. ¿Y qué significa ser original? Que no debe ser copia de otros trabajos, ¿no es cierto? Debe tener un estilo propio. Sé que cada persona tenemos un estilo diferente de hablar y de escribir. Y por supuesto que ese estilo propio de redacción uno va asumiendo a medida que también va escribiendo. A partir de ello también es importante empezar a escribir, no solo una tesis, sino también debemos en la universidad o ya cuando uno es profesional, es saber escribir, sistematizar esas experiencias, esas investigaciones que uno puede desarrollar dentro de su fuente laboral. Entonces, la primera característica de la redacción científica debe ser original, no debe ser copia de otro trabajo. Segunda característica, tiene una estructura formal. Ello significa una redacción científica o la redacción científica tiene una estructura propia. Ejemplo, en cada una de las carreras, en las facultades, cuando uno realiza su tesis de grado, de licenciatura, pues tiene una estructura propia que debemos adecuarnos al realizar el informe de nuestra investigación. Entonces, la redacción científica, segunda característica, tiene una estructura formal. Y por supuesto que utiliza vocabulario académico para exponer ideas de manera clara. Tercera característica, la pertinencia y solidez del contenido. El contenido que se va a presentar producto de la redacción científica, producto de la investigación científica, sistematizado en un informe, en un libro, en un artículo, etcétera, pues debe tener pertinencia y solidez en su contenido. Y a partir de ello hay la necesidad de para escribir, hay la necesidad de tener un manejo sólido, manejo adecuado del tema del que uno va a escribir, ¿no es cierto? Pero a partir también escribir a partir de otras investigaciones, pero desde un punto de vista crítico. No solo es sistematizar lo que otros dicen, sino también es importante determinar como investigador qué es lo que pensamos nosotros respecto a esto que estamos sistematizando. Entonces, tres características fundamentales debe tener la redacción científica: la originalidad, la estructura formal y la pertinencia y solidez en su contenido. ¿Cuál es la diferencia entre la redacción científica y la escritura diaria que realizamos? Podemos hablar de cuatro diferencias. La primera diferencia, la evidencia. La escritura cotidiana está basada en la opinión. La escritura cotidiana que realizamos en el trabajo, en los diferentes contextos que nos desarrollamos, está basado en la opinión. Eso es en la cotidianidad. Mientras la escritura científica está basado en la investigación científica. Primera diferencia, ¿no? Respecto a la evidencia. La escritura diaria está basado en la opinión. La escritura científica está basado en la investigación. Segunda diferencia, la estructura. La escritura diaria generalmente no tiene
un orden estructurado en la redacción, mientras la escritura científica tiene un orden, tiene una estructura para presentar, para sistematizar las ideas o los resultados de una investigación. La escritura diaria es más coloquial, es decir, es lo que utilizamos de manera cotidiana, mientras la escritura científica está dirigida a la sociedad científica. ¿Y quiénes conforman la sociedad científica? La sociedad científica conforman profesionales, académicos, gente que tiene una preparación académica, una preparación de nivel universitario, una preparación más científica. Entonces, la escritura científica está dirigido a personas que tienen esta preparación. Y la cuarta característica, la revisión. Una escritura diaria no necesita revisión bibliográfica ni revisión teórica, mientras la escritura científica sí requiere de una revisión teórica, revisión de otras investigaciones. Además, es resultado de un proceso de evaluación, ¿no es cierto? Cuando uno realiza su tesis, generalmente un tribunal revisa y corrige y da las orientaciones y las sugerencias necesarias. Entonces, existe entre la escritura diaria y la escritura científica cuatro diferencias. La evidencia, la estructura, la audiencia para quienes está dirigido y la revisión. Entonces, ¿cuáles son o a partir de qué estrategias es posible elaborar escritos científicos y académicos? Aquí una puntualización quiero realizar. ¿Cuál es la diferencia entre una redacción académica y una redacción científica? ¿Existe diferencia o no existe? Porque muchas veces uno puede escuchar y como utilizar como sinónimos. Existe una diferencia. La redacción académica hace referencia a los diferentes trabajos que se desarrolla al interior de la universidad. Redacción académica. Ejemplo, monografías, informes académicos, informes de laboratorio, informes de práctica, informes de revisiones teóricas, etc. Está relacionado a la redacción académica. Mientras la redacción científica es resultado de una investigación científica. Entonces, ahí está la diferencia. La redacción académica es todo lo que se utiliza al interior de las universidades, trabajos prácticos, trabajos de laboratorio, trabajos teóricos, análisis de grupo, etc. La redacción científica es la forma de presentar, sistematizar los resultados de una investigación. Entonces, algunas estrategias para elaborar estos escritos académicos y científicos. Cuatro estrategias. La primera, aprender a redactar. Por supuesto que uno no nace ya aprendiendo a redactar, como toda actividad. Uno aprende haciendo. Entonces, a partir de ahí, es muy importante aprender a redactar, ¿no es cierto? Y hay yo conozco a muchas personas que han hecho su tesis de grado y muchas veces tienen mucha experiencia, pero no se animan a escribir porque uno dice muchas veces, como todo desconocido, lo desconocido siempre causa temor. Entonces, hay mucha gente por miedo al que dirán, ¿no es cierto? No escribe. Entonces,
Hay que aprender a redactar. ¿Y cuándo aprendemos a redactar? Con la práctica. Eso es importante. Hay que lanzarnos a la piscina, como decimos comúnmente, ¿no es cierto? Evidentemente, el primer trabajo tendrá ciertas deficiencias, como todos los trabajos, pero debemos empezar a redactar la parte en la investigación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa redactar adecuadamente? Que la escritura debe tener un orden, coherencia en el contenido. Se debe conocer para escribir las tipologías de textos académicos, ¿no es cierto? Si es un informe de trabajo, si es un informe de práctica, si es un informe análisis de alguna lectura, si es un ensayo, una monografía, pero debemos de identificar qué tipo de trabajo deseamos realizar. Y un tercer aspecto, dominar los recursos lingüísticos formales, principalmente cuestiones de redacción, ¿de acuerdo? La revisión de leer, releer y volver a leer. Y cuando uno vuelve a leer y a releer su trabajo, encuentra muchas dificultades, deficiencias uno mismo. Y dice uno, pues esto yo he escrito, ¿no es cierto? Entonces es importante, cuando uno escribe, volver a releer muchas veces. Y a partir de ahí, pero antes de escribir es importante planificar. Y la planificación nace. ¿De qué voy a escribir? Del problema, diríamos, en investigación. ¿Cuál es el problema? ¿De qué voy a escribir? ¿Para quiénes voy a escribir? ¿Cuándo voy a escribir? ¿No es cierto? La planificación. Luego, la redacción, la revisión del texto, se debe volver a revisar, a releer, y la edición. Y la edición está relacionado con la publicación de algún texto, ¿no es cierto? El tercer elemento, conocer las fuentes de información. Es importante para realizar escritos científicos, para realizar investigación, conocer los diferentes buscadores académicos, ¿no es cierto? No es suficiente para un investigador ingresar a Google y ahí uno puede encontrar muchas cosas. No, no es suficiente. Es más, los investigadores que hacen investigación nunca buscan información en Google. Entonces uno dice, ¿dónde buscan entonces? Buscan la forma adecuada de buscar información académica, científica, es en los buscadores académicos. Por ejemplo, lo más común, el Google académico, ¿no? Uno puede ingresar a la Google y buscar el Google académico y ingresar ahí con sus palabras claves y ahí va a salir ya investigaciones realizadas en relación a ese tema. O uno puede buscar en otros buscadores, como por ejemplo Scopus, Cielo, Latindex, ¿no? Son bases de datos donde uno puede encontrar información científica relacionada al tema que estamos investigando. Entonces, es muy importante conocer las fuentes de información para realizar escritos académicos y científicos. Y finalmente, la producción de textos con una estructura básica.
Para escribir debemos saber la estructura básica de ese escrito que nosotros queremos realizar. Generalmente esa estructura está relacionada a la introducción, desarrollo y las conclusiones. Pero también en ese proceso es importante desarrollar el uso adecuado del lenguaje formal, escribir en tercera persona, uso correcto de signos de puntuación, de redacción, etc. Entonces, 4 estrategias para elaborar escritos académicos y científicos. Primero, aprender a redactar. Segundo, conocer el proceso de la escritura. Tercero, conocer las fuentes de información. Y cuarto, producir textos con una estructura básica. A partir de esto, podemos abordar, vamos a pasar a la segunda parte, redacción de informes científicos. ¿Qué tipos de informes científicos existen? ¿Qué es un informe científico? Un informe científico es el reporte, o diríamos informe, perdón la redundancia, de investigación que se expresa en un documento, en donde se presentan los resultados de de una determinada investigación. Entonces, la redacción o un informe científico es los resultados de una investigación que se expresan en un documento, que sean ejemplo, monografías, ensayos, artículos científicos o tesis. Entonces, un informe científico se va a expresar en un documento, monografía, ensayo, artículo científico o una tesis. Entonces, en la redacción científica es muy importante, estimados presentes, es muy importante redactar de manera adecuada estos informes, sea un ensayo, una monografía o un artículo científico. Entonces, ¿de qué manera redactamos de una manera adecuada? Utilizando de manera adecuada las normas de redacción. En el mundo científico existen ciertas normas de redacción que uno al momento de escribir debe adecuar su escrito y realizar su escrito, su informe en base a esas normas académicas. Ejemplo, tenemos en ciencias médicas, en medicina, en las ciencias de la salud, utilizan las normas Vancouver. En otras áreas utilizan las normas Harvard, las normas APA, que en esta oportunidad vamos a hablar. En las normas APA se utilizan en ciencias sociales, ciencias humanas, en informática y en algunas ingenierías, como en este caso ingeniería industrial, tengo entendido que también utilizan las normas APA. Entonces, ¿qué son? Entonces, al momento de elaborar un informe científico, sea una monografía, sea un ensayo, sea un artículo científico o sea una tesis, debemos cuidar de que nuestro documento cumpla con estos requisitos de las normas de redacción. Cualquiera de las normas que uno pueda asumir. Vuelvo a reiterar, nuevas normas Vancouver, nuevas normas APA, normas, hay otras normas, hay muchas normas Harvard, estamos hablando de las normas de redacción. En esta oportunidad hablaremos de las normas APA. Entonces, ¿qué son las normas APA? ¿Y por qué es importante que todo escrito podamos adecuar a estas normas o a cualquiera de las normas de redacción? ¿Por qué es importante? Porque
los escritos científicos, dato antes ya hemos dicho, se diferencian de los otros tipos de escritos cotidianos, diarios, porque utilizan una estructura y se adecúan de manera estricta en base a ciertas normas de redacción. Y cuando uno escribe algún escrito, un artículo científico, un libro, los editores, antes de publicar, lo primero que, o los revisores, generalmente los artículos científicos pasan por un proceso de arbitraje, ¿no es cierto? Los revisores o los evaluadores. Al momento de revisar, lo primero que uno se fija, ¿no es cierto? Si ese artículo está conforme a las normas de redacción. Las normas APA o en las ciencias de la salud se fijarán las normas Vancouver. Entonces, muchas veces cuando no está conforme a estas normas APA, nuestros artículos o nuestro libro, pues es rechazado o nos observan, ¿no es cierto? Y otra cuestión, cuando escribimos, ejemplo, un artículo científico, cuando nos hacen observaciones, no hay que desanimarse, ¿no es cierto? Muchas veces, y conozco mucha gente, presenta un artículo para su publicación y luego de un tiempo, producto de la evaluación, su artículo sale con observaciones, pues y se desanima y ya no presenta. De eso se trata, ¿no es cierto? De superar esas observaciones y esas sugerencias. Entonces, no hay que desanimarse. Es normal y es más, es productivo que nuestros escritos científicos, como son los artículos científicos o libros, cuando pasan por un proceso de arbitraje o por un proceso de revisión, tengan observaciones. Eso nos va a permitir mejorar y perfeccionar nuestro estilo de redacción, ¿no es cierto? Entonces no hay que desanimarse, ¿no es cierto? Generalmente un artículo científico tiene 12, 14, 15 hojas, pero muchas veces, por primera vez, yo recuerdo algunos años atrás, cuando por primera vez presenté para alguna publicación, ¿no? En 12 páginas, que es un artículo, salía como 20 observaciones y uno es como para jalarse de los cabellos, decimos normalmente. Pero uno no tiene que desanimarse, ¿no es cierto? ¿Por qué hablo de esto? Porque generalmente cualquier revisor, cualquier evaluador de cualquier escrito científico, lo primero, a primera vista, y lo primero que se fija, si este escrito está adecuado a las normas de redacción. Si es de nuestra área que estamos hablando en ingeniería industrial, informática, tengo entendido que todos sus trabajos científicos están bajo las normas APA. Entonces, lo primero, o en su caso, si es normas Vancouver en las ciencias de la salud, lo primero es el revisor. Si se adecua y está adecuadamente estructurado sus citas bibliográficas y el manejo de todas esas citas. Entonces, por eso es importante desarrollar de manera adecuada conocer, por un lado, por otro lado, aplicar de una manera adecuada estas normas de redacción. En esta tarde hablaremos de las normas APA. ¿Qué son las normas APA? Las normas APA son un conjunto de orientaciones y directrices para una buena redacción científica. Han sido propuestas por la Asociación Americana de Psicología y de ahí viene el APA, ¿no? Por sus iniciales, American Psychological Association, APA en inglés y traducido al español sería la Asociación Americana de Psicología, que en la actualidad casi la mayoría de las revistas científicas de las ciencias sociales, de las ciencias humanas,
de las ciencias, incluso del área informática y algunos del área de las ingenierías. Todos los escritos están bajo estas normas APA. Entonces, para qué se utiliza estas normas de redacción? Para asegurar una presentación clara, consistente de una determinada investigación. Se ocupa de la uniformidad de un determinado trabajo de investigación, como por ejemplo, encabezados, citas de referencias, las puntuaciones, las abreviaciones, la presentación de cuadros estadísticos, etc. Entonces, para uniformar que toda investigación tenga una sola estructura. Entonces, vamos a hablar en la actualidad en vigencia la 7ª edición, ya desde la gestión pasada ha ingresado en vigencia la 7ª edición de las normas APA. Hasta el 2019 ha estado en vigencia la 6ª edición. Actualmente todos nuestros trabajos se deben adecuar a la 7ª edición. Entonces, me gustaría hablar para empezar, de 6 diferencias. ¿En qué se diferencia la 7ª edición de la 6ª edición? 6 diferencias. La primera diferencia, utiliza la 7ª edición más fuentes, en otras palabras, utiliza más tipos de letra. La 6ª edición solo aceptaba 2 tipos de letra, la letra Times y la letra Arial. Mientras en esta última edición se aceptan más tipos de letra. El tipo de letra Times, el Calibri, Arial, el tipo de letra Lúcida y el tipo de letra Georgia. Entonces, la primera diferencia, que la 7ª edición acepta más fuentes de letras, o es decir, más tipos de letras. La segunda diferencia, se elimina la ubicación geográfica de la editorial. Ejemplo, en la 6ª edición, siempre se colocaba la editorial y el lugar. Ejemplo, en este ejemplo, El hombre en busca de sentido es de la editorial Herder y colocamos Barcelona. En la 7ª edición ya no es necesario el lugar, sino simplemente se debe colocar la editorial. La segunda diferencia. La tercera diferencia, se elimina el término recuperado de, a menos que sea necesario, pero generalmente ya no se utiliza. Ejemplo, aquí tenemos un artículo y recuperado de, y teníamos que colocar el lugar o la dirección de donde habíamos recuperado, la dirección electrónica de donde se ha recuperado el documento. Mientras la última edición, la 7ª edición, directamente se coloca la dirección electrónica. Se elimina el término de recuperado. ¿Sí? Entonces, esa es la tercera diferencia. Se elimina el término recuperado de. La cuarta diferencia, se elimina la etiqueta DOI y se coloca, en vez de la etiqueta DOI, el URL correspondiente con doi.org y lo que continúa. En la 6ª edición solo se colocaba como ejemplo aquí, 6ª edición, DOI, ¿no es cierto?, lo que está en negritas, y posteriormente el
el número de DOI de la revista o del artículo. Mientras en la séptima edición, si nos damos cuenta, entra el doi.org, https://doi.org y el número de DOI de la revista o del artículo. Entonces, la cuarta diferencia, se elimina la etiqueta DOI. Si no, se sustituye con el término de la URL completo, ¿no? De doi.org y el número de DOI del artículo. Esa es la cuarta diferencia. La quinta diferencia, se elimina el formato plataforma o dispositivo en los libros electrónicos. Ejemplo, se colocaba entre paréntesis, ¿no?, la plataforma donde se encuentra alojado el libro electrónico. Ejemplo, aquí la versión de Kindle, ¿no? Es un repositorio de libros electrónicos. Pero en la séptima edición esto ya no es necesario. Se va directamente el autor, año, título del libro y recuperado de dónde, la URL o el DOI del libro. Ya no se coloca en la versión en la séptima edición. Eso es la quinta edición. Y la última, perdón, la quinta diferencia. Y la última diferencia, se incluye hasta 20 autores en la cita desarrollada en la lista de referencias. Mientras en la sexta edición era lo máximo mencionar como parte, eran 7 autores. Si habían más de 7 autores, se mencionaban los primeros 6 y se agregaba 3 puntos y se mencionaba el último autor. Mientras en la séptima edición se incluyen hasta 20 autores. Ejemplo, aquí tenemos, ¿no?, el primer autor, el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, hasta 20 autores. ¿No es cierto? Y el libro es Reforma del Sistema de Salud y Cobertura Universal de Salud en Latinoamérica. Entonces, esa es la sexta diferencia. Se incluyen en la última edición hasta 20 autores. Entonces, diferencias. A partir de ello, algunas cuestiones de la redacción bajo las normas APA. Es muy importante que se conozca a un nivel aplicativo todos estos elementos porque cuando uno escribe, lo primero, cuando se envía a revisión, sea una tesis, sea un trabajo de grado, un artículo, una monografía, lo primero que los revisores se fijan, pues, estos detalles, ¿no? Bien, algunos otros elementos. La cita en el texto para trabajos con 3 o más autores. Estamos hablando de las citas. ¿Y qué son las citas? Las citas son las copias que desarrollamos de otros trabajos de investigación en nuestro trabajo. Citamos a otros autores. Entonces, la cita en el texto para trabajos con 3 o más autores, ahora se puede acortar desde la primera cita. Es decir, ya no es necesario como antes, en la sexta edición, hasta 3 autores y luego recién colocábamos etal, sino ahora, en la séptima edición, el primer autor y luego etal, ¿no es cierto? Y el año. Mientras en la sexta edición era primera con 3 a más autores, teníamos hasta 3 autores y decían el término etal. Esa es la otra cuestión. Entonces, en la actualidad, en la última edición,
desde la primera cita en el texto con 3 o más autores, se coloca el primer autor y luego et al. Y el año de edición del libro o el artículo científico. Bien, a partir de ello, para no ir cansarles mucho también y abusar también de su tiempo, iniciamos con las normas APA, es decir, cómo debemos ir redactando algunos elementos importantes a tomar en cuenta. Cuando la portada, lo que comúnmente conocemos la carátula, la portada, la carátula, las normas APA exige que debe tener los siguientes elementos. El título del documento, el autor, la afiliación en los trabajos de la universidad, el curso, el profesor y la fecha de entrega. Otra cuestión, la paginación inicia desde la carátula, ¿ya? ¿Y qué pasa si es una tesis? Generalmente cuando son tesis, sean tesis de grado o tesis de maestría, las tesis tienen una estructura ya establecida en el reglamento. Entonces, cuando realizamos la tesis debemos adecuarnos al reglamento, ¿ya? Pero si estos son otros trabajos, debemos tomar en cuenta estos elementos. El título del documento, el autor, la afiliación, el curso, si es necesario, si no es necesario, esto no va. Y la fecha de entrega. La lista de referencias se comienza en una página nueva. Siempre debemos empezar en una página nueva. Y además debe estar en orden alfabético. ¿Sí? Y la hoja no debe ser bibliografía, sino debe ser referencias bibliográficas. La lista debe estar interlineado a doble espacio y con una sangría francesa, lo que llamamos, o después de la segunda línea, debe tener 1.3 centímetros casi de espaciado, lo que llamamos una sangría. Estamos hablando de las referencias bibliográficas, cómo deben escribirse. Todo minúscula y después de la segunda línea debe haber una sangría o una sangría francesa, lo que llamamos, o una sangría de aproximadamente media pulgada, 1.27 centímetros aproximadamente. Todo trabajo citado, por otro lado, todo trabajo citado en el documento debe estar en las referencias bibliográficas. Ejemplo, si yo he citado a Hernández Fernández Sampieri, en mi documento, si uno va a las referencias bibliográficas, tiene que estar referenciado. Y todos los autores que uno ha utilizado, ha citado en el trabajo. Esos elementos hay que tomar en cuenta en las referencias bibliográficas. Ahora hablaremos de las citas cortas, citas largas, citas directas, citas indirectas. ¿Cuándo es una cita corta? Una cita corta es cuando es menos de 40 palabras. Y las normas APA nos plantea de que cuando es menos de 40 palabras debe ir en el texto seguido. El azul, en el ejemplo que estamos, el azul es una cita textual, pero es una cita corta, menos de 40 palabras, entonces va entre paréntesis en el mismo texto. Y hay dos tipos de citación, las citas en paréntesis y las citas narrativas. Las citas en paréntesis, el autor va al final, autor, año y la página. Las citas narrativas, iniciamos con una narración o iniciamos con, como en el ejemplo, iniciamos con el autor y al final de la cita
el año y la página. Entonces, esos son las citas en paréntesis y las citas narrativas. Continuando, eso es las citas cortas. Las citas en bloque. ¿Cuándo se utilizan las citas en bloque? Las citas largas, cuando son más de 40 palabras. Entonces, cuando son más de 40 palabras, se debe citar en bloque. Y todo lo que está en azul está en bloque. Tiene una sangría en la parte izquierda y todo en bloque. Eso es más de 40 palabras. Se llaman las citas largas. De igual manera, los dos tipos de citaciones. Citas en paréntesis. El autor, año, página va al final. Cita narrativa en citas largas. Va el apellido en el texto y al final va el año y la página. O también puede ir el apellido y el año en el texto y en la cita va solo la página. Entonces son las citas, esto serían las citas directas. Las citas indirectas. Las citas indirectas, tanto en la cita en paréntesis y la cita narrativa, de igual manera van de esta manera. ¿Cuándo son una cita indirecta? Cuando no es copia de manera directa el texto, sino de manera parafraseada, el autor hace referencia a otro autor. Eso es cita indirecta. Entonces, de igual manera, está en el tipo paréntesis al final, en tipo narrativo, en el texto. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa en, eso es en lo que es las citas cortas y las citas largas? Por favor, hasta aquí si habría algún comentario, alguna interrogante, alguna consulta, por favor. Bien, si no hay consultas, continuamos. ¿Qué pasa si hacemos algunas entrevistas? Doctor, una consulta. Adelante. Sí, le saludo a Guido Sánchez. No me quedó claro cuando mencionó citas indirectas. Es una cita tipo parafraseada. Se va a parafrasear lo mencionado por el autor. ¿Es así? Exacto. La cita indirecta es, no lo realizamos de esta manera. Esta es una cita directa, donde está copia del texto de donde sacamos. Eso es una cita directa. Una cita indirecta es de tipo parafraseo, que el autor lo escribe, pero hace referencia quién dice eso, pero no es copia fiel del texto. Eso es una cita indirecta. De esa manera podemos, ¿no? Ahora, otra cita indirecta, no directamente de la fuente. Por ejemplo, yo encuentro, estoy haciendo una investigación y encuentro en una tesis el libro de Ezequiel Anderek, Gestión y Gerencia Social, pero no tengo el libro original. Entonces, también la tesis en este caso es una fuente secundaria, pero no lo estoy copiando de manera directa. Pero para ser más claro, una cita indirecta es de tipo parafraseo, que lo realizamos, pero debemos hacer referencia al autor quien dice, ¿no? De igual manera como está aquí. No sé si me... Sí, doctor, muchas gracias. Quedó claro. Muchísimas gracias por la participación. Entonces, Doctor David, una consulta más, adelante, por favor. si hay alguna otra consulta. Sí, doctor David, en estas citas directas, ¿cómo podríamos superar, digamos, aquellos software anticopias, ¿no? Diseñados que generalmente actualmente los trabajos de investigación se van evaluando con estos software y cuando encuentran
coincidencias o con algún otro trabajo anterior, van descalificando, ¿no? las tesis para evitar de que sean justamente las copias, ¿no? Que pierdan su originalidad. Pero si es que ya se plantea ya en las normas ATA que sí corresponde hacer algunas citas directas, ¿no? ¿Cómo se podría superar, digamos, en estas situaciones? A ver, cuando es una cita directa, esto no es una copia, tampoco no es plagio. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, no es malo copiar, es malo copiar y no hacer referencia a quién dice, o es malo apropiarse de ideas ajenas, ¿no? Entonces, en este caso, en el ejemplo que está el azul, es una copia fiel de otro trabajo. Sin embargo, estamos haciendo referencia a quién dice y quién es el autor y en las referencias estará en qué libro y todo ello. Entonces, en los softwares, por ejemplo, el Turnitin, etcétera, esto no lo determina como plagio. Como plagio, los softwares como el Turnitin y otros programas lo determinan. Hay gente que copia, pero no lo cita de manera adecuada. Entonces, copia y hace ver como si fuesen sus ideas propias. Entonces, esas cuestiones, los softwares o el Turnitin o cualquier programa lo determina y automáticamente lo identifica. Entonces, cuando esas cuestiones supera, generalmente el 10%, hasta el 10% se acepta que puede haber ese margen, diríamos, no sé si llamaremos copia, pero si el software identifica un 10%, en la mayoría de las universidades es el 10%, aunque tengo entendido en algunas últimamente han bajado al 8%, ¿no? Para ser un poco más, también más exigentes, pero en la mayoría que conozco aplican un 10%. ¿Eso qué significa? El 10% se acepta diríamos, de copia, ¿no? O de ¿Coincidencia podría ser? similitudes. Ajá, ok. ¿No es cierto? Entonces, lo que quiero que quede claro, cuando uno cita de manera adecuada una cita, ¿no es cierto? Los programas o los softwares no lo detectan como copia. Ok, doctor, queda Está claro. ahí, Sí, ¿estamos? sí, doctor, gracias. Muy bien. Entonces, por favor, a medida que vamos avanzando, si hay alguna cuestioncita para aclarar o profundizar o ampliar, me dicen en confianza, por favor, no tengan pena. En las comunicaciones personales, ¿qué es una comunicación personal? Una comunicación personal es una entrevista y muchas veces en nuestras investigaciones utilizamos las entrevistas como citas. Es posible, se puede utilizar. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de utilizar una entrevista? En una entrevista, la cita debe incluir las iniciales y el apellido del comunicador, es decir, del entrevistado, y la fecha más exacta posible según los siguientes formatos. Ejemplo, ya hemos dicho, hay dos tipos de citas, en paréntesis y narrativo. En paréntesis, hemos dicho, cómo va la cita de la entrevista. La inicial, en este caso, la O, Orlando, punto, el apellido, Mendoza, coma, comunicación personal. Eso significa que ha sido una entrevista. 3 de febrero del 2021. Eso es en cita paréntesis. Y en paréntesis va al final de la cita, va los datos del autor. En la cita narrativa, por ejemplo, aquí tenemos David.ocampo.
Entre paréntesis, comunicación personal 4 de febrero del 2021. De esta manera se debe citar a las entrevistas. Y muchos trabajos están basados en entrevistas, y, o sea, en el marco teórico, en el trabajo de campo, pero lo importante es que estos trabajos debemos citarlas. Eso es en cuestión de comunicaciones personales o las entrevistas. Los libros y obras de referencia. Va el autor, el año, la fecha, el título, la editorial y si existen muchos, actualmente los libros electrónicos tienen su DOI, ¿no es cierto? Entonces, incluir el DOI en los libros. Vuelvo a repetir, el autor, el año, el título y la editorial. Mientras en la sexta edición colocábamos la editorial y el lugar. Por ejemplo, editorial, a ver, cualquiera de las editoriales, el editorial Santiago, por ejemplo, y lugar México, Distrito Federal. Pero en la última edición solo editorial y si tiene el libro, el DOI, entonces incluimos su DOI. ¿De acuerdo? Como en este ejemplo. Shakespeare Williams, 2004. Y el título del libro, Hamlet, ¿no? Aquí, bueno, ha sido traducido el libro, traducido por Valverde, editorial y traducción, Planeta, Paidós. Hasta ahí, ya no va el lugar. Y en este caso, como ha sido traducido, original publicado en 1609. Pero muchos de los libros, el último no va, entonces solo hasta la editorial. Eso es en los libros, ¿sí? Actualmente existen muchos audiolibros de igual manera, pero ¿cómo citamos los audiolibros? ¿Cómo referenciamos? Y las referencias va en las referencias bibliográficas. Entonces, ¿cómo se referencia un audiolibro? El título, perdón, el apellido, el nombre, el año y el título del libro, Harry Potter y la piedra filosofal. Luego, entre paréntesis, quién narra. Por ejemplo, Gonzalo Monsalve, coma, está abreviado NARR, significa narrador, ¿no es cierto? Eso significa que el audiolibro ha sido narrado por, o es narrado por Gonzalo Monsalve. Y entre paréntesis en llave, audiolibro y la página, ¿no? Puede estar inbox o hay algunas páginas también. Y el libro original cuando ha sido publicado. Y dónde está alojado el audiolibro. Esto es la manera correcta de citar un audiolibro. Muchas veces en nuestras investigaciones utilizamos un audiolibro. Un diccionario. Ejemplo, Real Academia Española, año, Diccionario de Lengua Española, edición, y dónde está alojado el libro o el diccionario. Entonces, son cuestiones que debemos tomar en cuenta en las referencias bibliográficas. Y bueno, esto lo mismo pasa en el tema de Wikipedia. La fecha de consulta, ¿no? El autor y la fecha de consulta y en Wikipedia y dónde está alojado. Como se puede, como podemos notar, esto es en las consultas electrónicas que uno realiza. En este caso, el libro, perdón, el diccionario,
y la consulta a Wikipedia, pero cuando citamos y sacamos alguna información y luego citamos en el trabajo, debemos referenciar de esta manera en el trabajo. Luego hay la literatura gris. ¿A qué llamamos literatura gris? Informes y literatura gris. Literatura gris se suele llamar a a alguna bibliografía que no tiene autor, sino más bien el autor son las instituciones. Ejemplo, informes de ONGs, comunicados de prensa, dentro de lo que es la literatura gris. Entonces, la literatura gris se suele llamar en las normas APA aquellos libros que no tienen autor, sino el autor es institucional. Por ejemplo, Congreso Nacional del Perú, en el caso de las leyes, la Constitución Nacional del Perú o la Constitución boliviana, no hay un autor exclusivo de una persona, sino el autor es el Congreso Nacional, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de bibliografía se llama literatura gris. En ese caso, va el editor o la institución como autor. Va el año, es decir, la fecha, el título y la fuente. La fuente sea en línea o sea de manera impresa. Vuelvo a repetir, el autor, en este caso el autor es la institución o el editor, la fecha, el título y la fuente. Ejemplo, aquí hay un informe de agencia gubernamental u otra organización. Concha, Ramírez y Acosta. En este caso hay autores. 2017, tributación en Colombia, reformas, evasión y equidad, notas de estudio. Entonces, está relacionado a lo que son un conjunto de normas, compendio de normas. También becas y comunicados de prensa, lo que es una beca, un comunicado de prensa, tiene que de igual manera, tiene que referenciarse de una manera adecuada. ¿No es cierto? Está la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y luego está la fecha, 2020, 16 de octubre, comunicado oficial de la Oficina Regional para el Sur, América Latina y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. El título, comunicado de prensa, entre paréntesis, llave I, la fuente. En este caso está en línea. Entonces son cuestiones que debemos tomar a la hora de realizar las referencias. ¿Qué pasa cuando citamos conferencias, presentaciones, una ponencia? El autor, la fecha, el título y la fuente. Ejemplo, una ponencia. Morales Genzi. Obviamente el nombre va solo la inicial. Fecha 2019, 8 de septiembre. Desafíos, título de la ponencia. Desafíos del trabajo social en la educación. Entre paréntesis, llave ponencia. Colegio de Trabajadores Sociales de Potosí, y dónde está alojado este material en línea. Entonces, miren, hasta las presentaciones, los PowerPoint, todo lo que uno utiliza debe citar y referenciar de una manera adecuada. Y de lo contrario, cuando no lo citamos, en estos casos, y sin embargo está en el documento, los programas o los softwares de antiplagio lo detectan como copia, y por supuesto que sube el índice de la copia en nuestro trabajo. En las tesis, de igual manera, cuando uno consulta la tesis, debe haber el autor, la fecha, el título y la fuente.
Hay tesis publicadas y las tesis no publicadas. Por ejemplo, una tesis no publicada, perdón, una tesis publicada que está en línea en una base de datos. Baseto y aquí iniciales de los dos nombres, año, neuroeducación en el nivel primario, Centro de Madrid, tesis de maestría, Universidad Complutense de Madrid, entre paréntesis, llave, repositorio institucional, y ahí está el link del repositorio. Eso es en las tesis no publicadas. ¿Qué pasa en las tesis no publicadas? De igual manera, tiene que ir el autor, la fecha, título, y después del título va trabajo no publicado, el estado del manuscrito, y dónde está el trabajo. Entonces, la descripción del estado del manuscrito será manuscrito no publicado. Si se trata de una tesis, tesis de maestría no publicado, tesis de licenciatura no publicado, etc. Eso va en fuentes no publicados. De igual manera, cuando en muchos casos hay artículos que todavía no están publicados, de igual manera debe estar autor, fecha, título y la fuente. Ejemplo, aquí tenemos el apellido, nombre, año y el título, manuscrito, presentación para publicación, significa que no está publicado, ¿no es cierto? Y dónde se presentó, pero no está publicado aún. Entonces, esos elementos muchas veces en algunas investigaciones se nos va, y por supuesto que cuando es sometido a algunos programas antiplagios, pues se determina como copia. De igual manera, para ir concluyendo, en los videos de YouTube, cuando uno utiliza videos, debemos el autor, año y fecha. En este caso es año y fecha donde se subió el vídeo y el título del vídeo y entre paréntesis llave video y la página donde está alojado el video. En mapas, diapositivas de igual manera. En diapositivas el apellido, nombre, la fecha en la cual ha sido subido esa diapositiva y el título de la diapositiva, geografía de la población, presentación de diapositivas y el link donde está alojado esta diapositiva. Episodios de podcast. Hay muchos programas en la actualidad, están en podcast. De igual manera, el autor, entre paréntesis, presentador o presentadora, fecha 2020, 20 de agosto, inteligencia emocional, entre paréntesis, llave, episodio de podcast en historieta CNN Radio, y de dónde está alojado el episodio de podcast. Entonces, es importante tomar en cuenta todas estas cuestiones para referenciar. Y medios en línea, como por ejemplo publicaciones en redes sociales, los tweets, posts, etcétera, es importante también hacer mención, autor, fecha, el título y la fuente, ¿no? El sitio y cuándo ha sido consultado. Eso en el caso de publicaciones en redes sociales. Uno puede encontrar publicaciones en el Facebook, en Instagram o en otras redes sociales, pero es importante tomar en cuenta estos elementos. Medios en línea como las páginas web, de igual manera, autor, fecha, título, sitio y la fecha de consulta. Las páginas web pueden ser las noticias y otras cuestiones. Referencias legales, dato antes lo que decíamos, las leyes. Está dentro de lo que es la literatura gris, que lo llamamos, ¿no? Porque no tiene un autor específico.
y debe ir el autor, en este caso. ¿Fue el audio? No lo escuchamos. Escuchamos, ingeniero. No se escucha. No se escucha. Doctor David Ocampo, no se le escucha, por favor, revise su micrófono está apagado. Ahora sí, mil disculpas. Ahora sí se le escucha. Mil disculpas, mil disculpas. Bien, entonces hablábamos de los componentes básicos ya dentro, para finalizar, dentro de lo que son los escritos científicos. Todo escrito, sea un artículo, un libro, una tesis, tiene gráficos, tiene tablas. Entonces, ¿de qué manera debe ir dentro de lo que son las normas APA? Una tabla debe ir, número de tabla, como está en el encabezado, el título de la tabla, el encabezado, el cuerpo y la fuente, la nota. En esta estructura se debe presentar las tablas dentro de lo que son las normas APA. ¿Qué pasa en una figura? De igual manera, en una figura debe estar el nombre de la figura, el título de la figura, la imagen, es decir, el cuerpo de la figura y lo que es el o la fuente de la figura. Aspectos complementarios. Lo que es los márgenes debe estar 2.54, izquierda, derecha, superior, inferior, espaciado, interlineado, sangría de 5 espacios en la primera línea de cada párrafo. Tipo de letra, como ya lo hemos indicado al inicio, puede ser Times, Calibre, Arial, Lúcida, Sans o Georgia, entre otros. Fundamentalmente estos determinan las normas APA. A manera de conclusión, podemos decir de que la redacción o escritura científica es el proceso de presentación de los resultados de una investigación científica ante la comunidad académica o científica, misma que es fundamental e importante en el trabajo académico. La redacción científica debe cumplir ciertos requisitos de fondo y de forma. Para ello es importante conocer a un nivel aplicativo las normas APA en los procesos de redacción. Para terminar, Doctor, disculpe, no se le escucha.
Ingeniero Gavino. Si habría consultas, por favor, adelante. Por favor, no sé si me pueden escuchar. Si habría consultas, comentarios, por favor, Sí, adelante. de mi parte no, maestro. Doctor David, una consulta, por favor. Adelante, por favor. Sí, bueno, nosotros somos, digamos, de ingeniería de sistemas y también, bueno, hemos escuchado que tal vez la mejor forma de referenciar para una carrera como la nuestra sería con el sistema Vancouver. Eh, Sinceramente, no conozco muy bien el sistema Vancouver, pero tal vez nos podría comentar si es que tal vez se recoge más evidencia científica con ese sistema, o qué diferencia habría con las normas APA, ¿no? ¿Cuál sería la principal diferencia para calificar con ese sistema? Fundamentalmente, Gracias. no, pues a usted las gracias por la consulta. Principalmente la diferencia entre las normas APA y el sistema Vancouver o las normas Vancouver es que en las normas Vancouver las citas o el nombre del autor, el año, la página va a pie de página, ¿no? De igual manera se utilizan citas cortas, citas largas, tipo parafraseo o tipo o de manera en paréntesis, lo que ya hemos ido explicando. Pero la diferencia más grande y más notoria es que en las normas APA, luego de las luego de las citas, sea citas cortas o citas largas, al final del texto va los datos tipográficos del autor, mientras en las normas Vancouver va a pie de página, a pie de página. Cada cita de cada hoja va a pie de página. Y en las referencias bibliográficas debe estar todos los autores que hemos citado. Principalmente esa es una de las diferencias más notorias, yo diría, entre las normas APA y las normas Vancouver. Ok, doctor. Entonces, basa simplemente en el tema de referenciación de las citas bibliográficas, ¿no? Digamos, en la investigación no tendría por qué afectar. En la lógica de la investigación, cualquiera de las normas o sistemas diríamos, de redacción que uno pueda utilizar en la investigación no tiene por qué afectar. La lógica de la investigación tiene identificación del problema, siempre toda investigación nace con un problema, la planificación, el trabajo de campo, el procesamiento, la interpretación de esos resultados del trabajo de campo y la elaboración del informe final. Esa es la lógica de la investigación. En esa lógica, cualesquiera que de estas normas de redacción que podamos utilizar, no tiene por qué afectar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en dónde va a afectar? En la redacción del documento final. ¿No es cierto? En las citas, en la referenciación, en esos elementos sí tiene una diferencia. ¿Cómo está? Adelante, por favor. Sí, primero felicitarlo por su exposición, su presentación. Segundo,
Si bien es cierto, nosotros debemos respetar, ¿no?, las normas APA en lo que es la 7ª edición, quería que por favor nos ilustre acerca de qué tips o qué tipo de pautas podemos usar para no caer en errores constantes, ¿no? Ya que en mi caso, por ejemplo, soy alumno todavía y quisiera tener algunos consejos sobre eso. Ya de uno se fue ya, yo le estaba llamando, pero ya se ve ya. No hay problema, pero ya hemos cumplido. No había ya, pero, no. Algunas sugerencias. Entre las sugerencias yo diría en la manera de citar, en las citas cortas y en las citas largas. Eso por un lado, utilizar de una manera adecuada en base a los parámetros que maneja las normas APA. Dos, todo lo que está en el documento, todas las citas, debe estar en el listado de las referencias bibliográficas. Muchas veces se utiliza documentos, libros, sin embargo, cuando uno va al listado, no están todos los libros. Entonces, ahí a muchos estudiantes caen. Entonces, lo importante, todas las citas deben estar en la referenciación. Y otro elemento, un tercer elemento, generalmente cuando uno recién está iniciando la investigación, muchas veces, no por falta de conocimiento, sino por falta muchas veces de práctica, no realiza de manera adecuada la referenciación, tanto de un libro, un artículo o un código. Es decir, cada fuente tiene diferente forma de referenciación, como ya lo hemos visto. Entonces, fundamentalmente esos elementos hay que tener cuidado, ¿no? Y no es otra cosa de redactarlo de manera cuidadosa, con revisión, de modo que no se nos vaya esos elementos principales en el proceso de la presentación del documento o la redacción final. Eso es principalmente algunas sugerencias que yo daría. Muchas gracias, doctor. No, pues a usted las gracias. Si hay alguien más, por favor. Muy buenas tardes. Adelante. Exacto. Muchas gracias a usted. A ver, la primera cuestión. En las citas indirectas o las citas indirectas se utilizan fundamentalmente en citas cortas, menos de 40 palabras. Debe estar en el mismo texto, no tiene que estar en bloque. Porque si fuese más de 40 palabras, sería una cita en bloque y por lo tanto ya no sería una cita indirecta, sino sería una cita directa porque va a ser una copia
fiel del libro o de la fuente de donde estemos utilizando la información, ¿ya? Entonces, las citas indirectas generalmente se utilizan en citas cortas, menos de 40 palabras. A la segunda pregunta, si entre trabajos o informes de investigación difiere la utilización de las normas APA. La respuesta es no difiere, sea una tesis, sea un artículo científico, sea una monografía, sea un ensayo o sea un libro. Si uno está utilizando o la redacción del documento está en base a las normas APA, no tiene por qué cambiar, no cambia. ¿Estamos? No, a usted las gracias, a usted las gracias. Bien, ¿alguien más, por favor? ¿Nadie más? Doctor David, muy buenas tardes. Adelante, adelante, por favor. Ante todo, felicitarle por su presentación y excelencia ponencia. Le habla Guillermo Morales. La pregunta está dada por la siguiente pauta. Si bien es cierto que las zapas, al menos las 7, esta última, acepta varios tipos de configuraciones, existe software como el Mendeley y también el aplicativo que tiene el Office, el Word, para hacer situaciones de APA. ¿Qué tan fieles o correctos son la utilización de estos software? Bien, muchas gracias, estimado doctor Guillermo, un gusto saludarle. Bien, hace referencia a los software, programas para referenciación de las normas APA, como es el Mendeley, ¿no es cierto? Yo diría, no, bueno, como todo programa, no son al 100% confiables, ¿no? ¿Por qué? No por el programa, sino porque muchas veces los datos tipográficos de las fuentes, de los libros o de los artículos científicos en línea no están adecuadamente, diríamos, redactados. Uno. Dos, algunas de las revistas científicas, por ejemplo, en el caso de los artículos, no siempre tienen el DOI, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque también el DOI es que cada año hay que pagar un monto económico, entonces, obviamente muchas de las revistas por cuestiones también económicas, como no tienen DOI, entonces no identifica, por ejemplo, el Mendeley y puede alterar los datos. Entonces, no es tan confiable, pero lo bueno que tiene el Mendeley para el uso de la diferenciación, uno puede adecuarlo, acomodarlo o completar algunos datos de los libros o de las referencias que está utilizando de manera manual, ¿no es cierto? Eso es lo bueno de Mendeley. Ahora, en el caso del Office, también ya tiene un aplicativo que automáticamente te lo vas diferenciando de manera adecuada, pero siempre en el caso del Office, yo diría que también ahí no es siempre, el Office lo va ordenando en base a cómo el autor ya lo ha ordenado. Entonces hay la necesidad de revisar las referencias en función al investigador
que cómo ha ido desarrollando su trabajo. Entonces hay la necesidad de revisarlo. En todo caso, en el caso de Mendeley, solo habría esa cuestión de complementar en algunos casos, siempre y cuando que sea necesario de manera manual, algunos datos en nuestras referencias que uno puede ir utilizando. Mientras los datos estén completos, el Mendeley por lo menos es un instrumento muy bueno que puede ayudar mucho, además que facilita bastante en las referenciaciones de lo que son estas normas, no solo del APA, sino también de otras normas APA. Eso es, estimado doctor Morales, muchas gracias, un gusto saludarle. Muchísimas gracias, doctor, y mucho. Muy bien, por favor, ¿alguien más? Para ir ya concluyendo. Ingeniero David Ocampo, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Un gusto, Mónica. Sí, un gran, mucho agradecimiento sobre todo por colaborar con nuestra institución y en el cual muy dignamente lo preside el doctor Gavino, que es un excelente organizador y una persona que nos guía bastante. Quisiera, por favor, si nos puede decir la diferencia, porque ahorita yo estoy realizando mi trabajo de investigación entre APA 6 y APA 7. ¿Cuál es la diferencia, profesor? Bien, muchas O gracias. similitud. Bien, fundamentalmente yo diría, hay algunas 6 diferencias, yo diría que son 5, que son los más importantes. Sin embargo, habrá que revisar si su trabajo está bajo las normas APA, la 6ª edición. Habrá que revisar el reglamento de su carrera, de la facultad, si acepta la 6ª edición, porque en muchas de las universidades, muchas de las carreras han asumido desde el 2020 que todo trabajo debe estar sujeta a la última edición, la 7ª edición. Eso como sugerencia habrá que consultar, Mónica. En respecto a las diferencias, la primera diferencia, la 6ª edición solo aceptaba 2 tipos de letra, Arial y Times, mientras la última edición, la 7ª edición, acepta otros tipos de letras, ¿no? Casi 4 o 5 tipos de letras. Eso es la primera diferencia. La segunda diferencia es en el caso del DOI. La 6ª edición teníamos que colocar el término DOI y luego la numeración del DOI. Mientras en la última edición colocamos todo el link http.org DOI y lo que la numeración del DOI de la revista o el artículo científico. Esa es la segunda diferencia. La tercera diferencia es en los libros electrónicos. La 6ª edición exigía dónde está alojado el libro electrónico, o la versión, perdón. La versión, por ejemplo, inbox, la versión en línea, etcétera. Mientras la última edición simplemente exige el link, dónde está alojado el libro electrónico. Ya no es necesario la versión. La otra edición, perdón, la otra diferencia que posiblemente sea lo más importante, que en las referencias, en la 6ª edición acepta solo hasta 7 autores. Si habría más de 7 autores, ¿qué así? ¿Cómo los referenciamos en base a la 6ª edición? Hasta el autor 6, con sus apellidos, nombres, entre paréntesis, puntos suspensivos, y el último autor. Mientras en la 7ª edición
se acepta hasta 20 autores en la referenciación. Entonces, son algunos de las diferencias más, diríamos, más notorias entre la sexta edición y la séptima edición. Sin embargo, si usted está haciendo o ha hecho su trabajo en base a la sexta edición, y si de la carrera o de la facultad del reglamento aún esta gestión más acepta la sexta edición, pues entonces no hay ningún inconveniente. Sin embargo, como sugerencia, habrá que consultar si aún nuestra carrera, nuestra facultad acepta lo que son la sexta edición de las normas APA. Eso es en cuanto a su consulta, estimada Mónica. Muchas gracias. Gracias, gracias, profesor. Muy agradecido. No, gracias, doctor. Si no hay última, si hubiera una última pregunta consensuada para poder ya dar por concluida la participación del doctor David Ocampo. ¿Hay alguna última pregunta? Guardadito ahí. Excelente. Entonces, esos aplausos virtuales significa que el auditorio está plenamente satisfecho, con lo cual vamos a darle la gratitud como corresponde con las palmas respectivas. Vamos a consultar. Muchas gracias, doctor David Ocampo Izaguirre, por excelente presentación y además por ser primera vez, creo, que participa, seguramente en otras universidades, pero en la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Por tal motivo, vamos a dar por concluida su participación y agradecerle de manera especial por dejarnos grandes aportes acá, y a la vez hay que llamar a nuestro decano, el doctor Pervis Paredes. Señor decano, ¿ahí está en la sala? Sí, Martín. Señor decano, habrá que convocar las autoridades para hacerle allá la ceremonia de la jornada tan larga que hemos tenido. Hemos tenido en primer momento 4 salas, 3 salas, que al final concluimos con 3 salas, con los 17 temas que ya está agendado. Y solamente por tiempo uno ha quedado pendiente, será para la segunda oportunidad. Señor decano, muy satisfecho por la participación de los egresados en nombre de la Oficina de Grados y Títulos de la Facultad y en nombre de todo el equipo que ha sido posible esto, la organización de la señora Rosa Crepo, Wilfredo Julón, Víctor Ramos, Lourdes Ramírez, y también del equipo que está, digamos, en la parte profesional, Martín Salazar, Isela, y de su persona, señor decano, muy agradecido por la oportunidad de haber participado por segunda vez en este tipo de eventos, haber organizado de tantos años, recién segunda vez, y contamos con buena participación, y en tal sentido yo ya me doy por satisfecho y haber cumplido en la oficina las funciones que corresponde. Y con los estudiantes también, y haber dejado ya un presidente que el año pasado, cierto que hemos tenido buena aceptación, pero esto ya como novedad de repente se han presentado, pero se han hecho costumbre ya, se están haciendo costumbre, por lo tanto ya este espacio de egresados queda como ya una política
de la organización o de la institución de que tiene que dársele un día completo, como hemos llamado la marinera académica, porque junta a todas las regiones, toda Latinoamérica, y con los invitados que han participado internacionalmente, también los egresados de diferentes lugares se han conectado y han dado su aporte, y además también la gente de otras instituciones, caso de la OEA, caso del doctor David Ocampo, de nuestro hermano país de Bolivia, que nos ha aportado con su experiencia y conocimiento en la investigación científica, y eso en beneficio de los docentes y estudiantes y toda la comunidad que ha participado hoy día. Por lo tanto, y además también ha participado la doctora Jessica Ayuta del Colegio de Ingenieros del Perú, también excelente aporte paralelamente ha estado, y también ha participado en materia de la gestión de proyectos, proyectos de inversión pública de la PCM, también de ciberseguridad, también de la PCM ha participado. También hemos tenido hoy día la participación de los congresistas de la Comisión de Educación del Congreso de la República. Por lo tanto, y con nuestros egresados excelentes en materia tecnológica han dado su aporte. Por lo tanto, señor decano, me siento plenamente satisfecho de haberse realizado esta actividad. Muy contento con todos los ponentes. Han estado han dado su aporte para que nuestros estudiantes y egresados que sigan esa ruta. En tal sentido, señor decano, ya me doy por satisfecho. Ahí está el doctor David Ocampo, y haber compartido estos momentos y gozar de su experiencia en la diversa modalidad de la investigación. Espero no sea la primera, doctor Ocampo. La universidad, la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas tiene las puertas abiertas para su performance académico, señor, porque justamente lo que nos adolece en muchos países es la investigación. Ahora, en este entorno de la virtualidad, también cómo sintonizamos para la investigación. En todo caso, hoy día también tocaron temas digitales, ingenieros del siglo en la era digital, el rol y funcionalidades, posibilidades y oportunidades, todo eso, y que ustedes que bien lo sintonizan y están bien sincronizados con el tiempo y la tecnología. Eso es muy saludable, y yo agradezco a todos los que han participado, a los estudiantes egresados, que ha sido posible que esta actividad haya tenido el nivel que corresponde, porque puedo tener brillantes expositores, pero sin la población, sin los participantes, no se logra. Yo creo que, doctor Ocampo, usted queda en los corazones y en la mente de los estudiantes y egresados de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, y todos los invitados que han tenido bien, han escuchado su ponencia. En tal sentido, señor doctor David Ocampo, mi gratitud personal. Muchas gracias. Y es todo, y al resto de los participantes, mi gratitud personal. Muchas gracias, señor decano. Ya le cedo la palabra, por favor, para que haga uso de sus buenos oficios. Han dado brillantes ponencias, tanto a los egresados de la facultad como a los invitados. La verdad ha sido un magnífico día, donde hemos podido disfrutar de tan brillantes exposiciones. Exposiciones en todos los campos. Y
también agradecer por la acogida que ha tenido, ¿no? Este evento que hemos realizado con motivo de celebrarse los 57 años de nuestra facultad. Evento ya que se viene haciendo ya como costumbre, como dijo el señor Martín, que va a quedar ya como política de la facultad hacer este tipo de encuentros con nuestros egresados y con invitados de lujo que hemos tenido el día de hoy.